mensaje de esta mañana es el mensaje de las buenas nuevas, el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo. El apóstol Pablo habla acerca de lo que él predicaba, que es el Evangelio, y hoy vamos a hablar de las tres facetas sencillas, de las tres secciones que nos presenta el apóstol acerca de esta palabra poderosa, de este Evangelio que salva, de este Evangelio, hermanos, que libera al hombre del pecado. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Dice así: Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, en el cual también recibisteis, el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Cuando nosotros venimos a la iglesia y comenzamos a oír la palabra del Evangelio, a veces nos imaginamos que el Evangelio es toda la Biblia. Les he preguntado en particular o individualmente a la iglesia, a las personas, qué es el Evangelio, y algunos me han dicho predicar, otros me han dicho la Biblia, otros me han dicho, hermanos, algunas otras cosas que no tienen que ver nada con el Evangelio. El apóstol Pablo le habla a nuestros hermanos en Corinto y les dice lo que te vamos a decir, tú amigo que nos escuchas, tú que todavía no obedeces el Evangelio, usted que todavía no ha venido a los pies de Jesús, que no ha tomado la decisión de entregarse a Jesús. Pablo dice que el Evangelio se tiene que recibir. Lo recibieron los de Corinto. El corazón tiene que ser abierto. El mensaje del Evangelio se recibe. Pero también dice que el Evangelio uno lo debe de retener. El Evangelio no es algo pasajero en la vida del hombre. Es algo que se debe de quedar sembrado y echar raíces en el interior del hombre. Pero también dice que en el Evangelio se tiene que perseverar. No te vamos a decir lo que no dice la Biblia. La Biblia dice que si tú vienes a Jesucristo, si tú recibes el Evangelio, tú debes de perseverar en la fe en Cristo Jesús. Tú debes de perseverar en la iglesia. Tú debes de perseverar en el bien hacer. Porque si tú crees que solamente es venir a Jesús, obedecer el Evangelio y después ir a tu vida y nunca más volver a la iglesia, te has equivocado. Dice Pablo, si no perseveras, si no retienes, entonces creíste en vano. Y así hay mucha gente. Mucha gente que viene y recibe a Jesús, recibe su Evangelio, pero no persevera, y entonces ellos, hermanos, lo que hicieron fue en vano, sin ningún provecho. Para que el Evangelio sea algo real en el hombre y la mujer que recibe el Evangelio debe de retenerlo y perseverar hasta que la muerte llegue a su vida. Jesús dijo, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Perseverar en el Evangelio. Pero hoy, hermanos, solamente vamos a definir las tres palabras que son muy simples, son tres facetas del Evangelio de Jesús. Que si usted hoy quisiera recibirlo, si quisiera obedecerlo, y si quisiera entregarse a la causa del Evangelio, entonces lo puede hacer.
cuando termine de entender qué es el Evangelio. Y lo primero que nos dice en el versículo 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Hermano, ¿qué está haciendo Jesús en la cruz? ¿Acaso Jesucristo fue malo? ¿Acaso Jesucristo hizo cosas dignas de muerte? La cruz, hermano, era una muerte que se le aplicaba a los criminales, a los malhechores en el tiempo que vivió Jesús. Los romanos crucificaban a aquellos hermanos que eran dignos de pecados grandes, como hoy lo que llamamos la muerte, hermanos, la pena capital. La pena capital era en la cruz. ¿Y qué está haciendo Jesús ahí? Bueno, Jesucristo está cumpliendo las Escrituras. Jesucristo tiene muchas profecías que hablaron de él. El profeta Moisés, el profeta Jeremías, el profeta Elías, el profeta Isaías, el profeta Malaquías. Cada uno de ellos, hermano, habló de los sufrimientos, habló de lo que Jesús iba a hacer cuando Él viniera a esta tierra del Mesías. Entonces Jesucristo está en la cruz porque está cumpliendo las profecías que están en la ley. Dice Pablo, conforme a las Escrituras, esto significa Antiguo Testamento. Jesucristo, hermanos, está en la cruz también porque Él está muriendo en nuestro lugar. Él es santo, Él es bueno, nosotros somos pecadores, nosotros hemos transgredido o quebrantado su ley, pero Jesús no muere por sí mismo, porque Jesús no tiene pecado. Y la paga del pecado es la muerte, pero Él no tiene pecado. Entonces, ¿por quién muere? Dice Pablo que Cristo murió conforme a las Escrituras por nuestros pecados. Y la salvación, hermanos, la vamos a obtener a través de la muerte vicaria de Cristo. Cuando Pedro escribe acerca de la muerte de Jesús, dice: Él mismo llevó nuestros pecados. ¿Te das cuenta? Cuando hablamos del Evangelio, estamos hablando de la muerte vicaria, de la muerte sustituta, de la muerte en intercambio de Jesús por nosotros, los pecadores. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Por su herida habéis sido sanados. Hermano, esto es maravilloso. Que Jesucristo haya dejado el cielo, el trono de gloria, y que se haya despojado de todo lo que tenía en gloria, y Él haya entrado en un cuerpo, y Él vino a morir por nuestros pecados. Él es el sustituto. ¿Qué deberíamos de hacer nosotros en gratitud o para ser salvo, para ser perdonados? Dice, vosotros eras ovejas descarriadas, ovejitas negras, ovejitas perdidas, ovejitas sin pastor, ovejitas en el desierto a la merced del león, del diablo y los demonios. La oveja descarriada, hermanos, tiene que volver, o sea, tiene que regresar, tiene que arrepentirse y venir al pastor y al obispo de nuestras almas, que es Cristo Jesús.
Todos los que hemos obedecido el Evangelio, así nos ha pasado. Nosotros los que ya hemos disfrutado de la muerte vicaria de Jesús y hemos sido salvos y limpiados por su sangre, éramos ovejas descarriadas. Pero a través del Evangelio y a través de lo que Jesús hizo, entonces nosotros regresamos como el pródigo arrepentidos. Le pedimos perdón a Dios y Él, hermanos, nos perdona a través del sacrificio de Jesucristo, su Hijo. Hermano, el Evangelio no es tan difícil. Lo puedes entender tú y lo pueden entender aún los niños. Que Jesús murió por nuestros pecados, murió para salvarnos de la ira venidera. Pero también dice, hermanos, el versículo 4, la parte A, y que fue sepultado. Realmente, hermanos, hay mucha gente que no puede entender la simpleza del Evangelio, y Pablo lo desmenuza tan simple. Mira, la primera faceta del Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, en nuestro lugar. Pero lo segundo es que Cristo fue sepultado. ¿Qué pasó con Jesucristo? Los evangelios dicen, hermanos, que el día que Jesucristo murió, hubo, hermanos, un temblor y que vinieron las tinieblas y que el Señor dio sus últimas palabras y que Él dijo: Padre, en tus manos entrego mi espíritu. Y habiendo dicho eso, inclinó su cabeza y murió. Después de eso, dos discípulos de Jesús, uno que se llamaba Nicodemo y otro José de Arimatea, ellos, hermanos, fueron y pidieron el cuerpo de Jesús ante Pilato. Y vinieron, lo bajaron de la tumba, su cuerpo estaba rígido, y entonces lo envuelven en una sábana y le ponen algunos ungüentos, según era la costumbre de sepultar entre los judíos. Y el Señor, hermanos, al morir, su alma y su espíritu se separan de su cuerpo. La Biblia dice que cuando alguien muere, así el cuerpo está muerto, sale su espíritu. Lo dice Santiago capítulo 2 en el último versículo. Entonces, si Jesús murió, ¿qué hay que hacer con el cuerpo? El cuerpo hay que sepultarlo. El cuerpo del Señor Jesucristo tiene que ser sepultado. Nosotros sepultamos hacia abajo, los judíos sepultaban hacia enfrente. Ellos usaban, hermanos, montañas, las cavaban y luego hacían los cajones donde sepultarían a sus muertos. Esto se les llamaba tumbas familiares. ¿Qué pasó con Jesús? Cuando Él muere, hermanos, dice la palabra de Dios, después de 50 días de su muerte, el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, mira lo que él toma una parte de lo que le pasó a Jesús en su muerte. Y dice: pues David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi derecha y no seré conmovido. Porque mi corazón se alegró y se goza mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Pues no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Pedro cita este salmo que David está, hermanos, teniendo inspirado por Dios.
Y él, hermanos, se lo aplica a David y le dice, David no está hablando de él mismo. Dice, David ha muerto y su sepultura está todavía entre nosotros. No aplica esta profecía a David. Entonces, ¿a quién aplica? Él mismo lo dice en los versículos 30 al 32. Pero siendo profeta, hablando de David, sabiendo que con juramento Dios le había jurado que en su descendencia en cuanto a la carne levantaría el Cristo para que se sentase en su trono. Recuerda que Cristo viene del linaje de David, conforme a la carne. Dice, viéndolo antes, habló ¿de quién? De la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Ahora entonces entendemos lo que podría haber sido un misterio que no podríamos descifrar. ¿Hacia dónde se fue el alma de Cristo cuando murió? El cuerpo allí está. El cuerpo entró a una tumba. El cuerpo se puso con incienso o con especies aromáticas. Pero ¿qué pasó con el alma? Dice el apóstol Pedro que fue al Hades. ¿Y qué es el Hades? El Hades es el inframundo. Es el lugar, hermano, donde van las almas de los que mueren. Jesucristo desciende al Hades. Y luego en Apocalipsis capítulo 1 dice que Él salió del Hades, que estuvo muerto y vive por los siglos de los siglos, y que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Ninguno había salido del Hades. Solo Jesucristo, hermanos, salió. Entonces nosotros podemos ver claramente que el Evangelio contiene la muerte de Cristo conforme a las Escrituras. Él es el sustituto, murió por nuestros pecados y también fue sepultado conforme a las Escrituras. Te dicen los incrédulos, ¿y tú cómo sabes que hay vida después de la muerte? ¿Quién fue allá y vino? A ver, dime. Pues yo te voy a decir de alguien que fue, que estuvo y que regresó. Y ese se llama Jesús. Jesucristo, hermanos, fue a el Hades, al lugar de las almas muertas que mueren aquí en la tierra, y regresó, y entonces viene la resurrección. Dice la parte B del versículo 4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio de Jesucristo es muy simple, hermanos, en su contenido. Anuncia su muerte, su sepultura y su resurrección. Si muerte es separación del alma y el cuerpo, entonces resurrección es una unión. Vuelve el alma a entrar al cuerpo. Eso nosotros lo podemos ver claramente en una visión que tuvo el profeta Ezequiel acerca de los valles de los huesos secos, donde él pregunta, ¿vivirán estos huesos? Y él responde, Señor, tú lo sabes. Y dice que comenzó, hermanos, los huesos a levantarse, y después se pusieron los tendones, después se pusieron, hermanos, la carne, después vinieron los órganos, los tejidos, y al último la piel.
Y después vino el Espíritu de Dios, hermano, y esos se levantaron y se formó un ejército que viene, hermanos, que representa a Israel, que viene de la deportación. Un Israel triste, muerto, sin esperanza, que va a regresar nuevamente, y regresó como la Escritura, hermanos, nos lo dice. Entonces el alma entró al cuerpo, el cuerpo ya no fue el mismo, se transformó, porque la Biblia dice en Filipenses 3:21, realmente desde el 20, dice, porque nuestra ciudadanía está, somos ciudadanos, ¿de dónde? Del cielo, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Él transformará, fíjate la promesa, Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso, semejante al suyo, por el poder por el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cómo es el cuerpo de Jesús? Se sembró en debilidad, resucitó en poder. Se sembró en vergüenza y resucita en gloria. Se sembró, hermanos, ese cuerpo, aunque el cuerpo de Jesús, la promesa está que no iba a gusanarse, no iba a haber corrupción, no iba a descomponerse. Esa también era la promesa. El alma no iba a ser dejada en el Hades, pero el cuerpo no se iba a corromper. Todo cuerpo, hermanos, se corrompe. Lo dejas ya un día, 2 días, bueno, 3 días ya hiede. Pero al Señor Jesucristo su promesa era que no. Ese cuerpo, hermanos, se transformó, y aunque nuestros cuerpos cuando muramos sí se corrompan, sí se vuelvan otra vez a ser polvo, la esperanza está de que Dios transformará ese cuerpo y tendremos un cuerpo semejante al de Él, un cuerpo glorioso. Y esa es la promesa para los cristianos. Al resucitar Jesús venció, hermanos, un problema: la muerte. ¿Quién le podría decir a la muerte, yo no voy? El hombre más sabio de esta tierra fue Salomón. Y él dijo, no hay armas en esta guerra. No hay hombre que tenga potestad para retener su espíritu. La muerte viene, y no importa que estés rodeado de los más grandes médicos, que estés en el mejor hospital y que tengas la mejor calidad de vida, si la muerte viene, nadie podrá enfrentarla. Pero hubo uno que sí la enfrentó y la venció. Entonces dice Pablo en 1 Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Dice, sorbida es la muerte en victoria. Ya no hay muerte, hermanos. Ya no hay muerte para el que cree en Cristo Jesús. Y no estoy hablando de muerte física, porque los cristianos también mueren, sino de muerte espiritual. Y dice que el que cree en Jesucristo, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es, hermanos, la esperanza de gloria. Cristo venció la muerte al resucitar. Ya no hay más muerte, hermanos. Tiene un cuerpo diferente, tiene una naturaleza diferente. El Señor Jesucristo ya no está a merced de Adán, de ese cuerpo, hermanos, con carne y sangre. Ya es un cuerpo diferente,
preparado para la gloria eterna para con Dios. Pero también, hermanos, al resucitar Jesús, Él vence al diablo. El diablo lo enfrentó en el desierto, el diablo lo enfrentó en su ministerio, el diablo lo enfrentó en el Getsemaní. Bueno, el diablo anduvo siempre queriendo, hermanos, derrotar a Jesús. Y como no pudo a él, fue con los seguidores de Jesús. Uno se llama Pedro y cayó, pero se levantó, y otro es Judas, cayó y se ahorcó. El diablo quería destruir a Jesús, pero Jesús le venció. Le venció porque Jesús no cometió ningún pecado. Y él, al resucitar, mira lo que dice Pablo en 2 de Timoteo 1, 9 y 10. Él nos salvó. ¿Y quién es Él? Es Jesús. Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según su propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, hermanos, quitó la muerte, y esa es la muerte eterna, y sacó a luz la inmortalidad, la vida eterna, por el Evangelio. Simple. ¿Qué tienes que hacer? Creer el Evangelio. Creer que Cristo murió en tu lugar, que tu pecado te acusa, que tu pecado te lacera, que tu pecado te condena, y que si no te arrepientes y crees en Jesús, tu pecado te puede llevar al destino eterno que se llama infierno. ¿Qué más tienes que hacer? Debes de creer que Jesucristo fue sepultado, como si lo estuvieras viendo, como si tú mismo fueras José de Arimatea o Nicodemo, que van cargando el cuerpo y lo depositan en una tumba vacía, en una tumba nueva donde no habían puesto a nadie. Debes de creer que Él resucitó de entre los muertos, y las apariciones. Se apareció a Pedro, se apareció a los 11 estando Tomás ausente, a los 11 estando Tomás presente, se le apareció a las mujeres, a más de 500 hermanos a la vez. Debes de creerlo como si estuvieras metiendo tu dedo en el orificio de su mano, o tu mano en su costado donde fue traspasado. Debes de creerlo como si estuvieras comiendo con Él miel y pescado, como lo hicieron los discípulos. Debes de creer que Él resucitó de entre los muertos. Y debes de arrepentirte. La Biblia dice: arrepentíos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. La Biblia dice: arrepentíos y convertíos. Esto es, hermanos, la promesa del Señor. Que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, y ahora manda a todo hombre en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha constituido un día, ha elegido un día en el cual ha de juzgar al mundo a través de Jesucristo. Debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar, y volvernos a Dios. Él está en la cruz, hermano, esperando para salvarnos. Aquellos que todavía no vienen a Jesús, hoy puede ser el día de salvación. ¿Y qué más deberíamos de hacer? Bueno, si todavía no vienes a Jesús, deberías de bautizarte. Porque la Biblia dice: el que creyere que el Evangelio y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Habrá alguien entre nosotros que haya creído estas buenas noticias?
¿Habrá alguien entre nosotros que quisiera entregar su vida a Jesús? Aquí hay agua. ¿Qué impide que tú seas bautizado? Si tú crees de todo corazón, bien puedes. Vamos a ponernos de pie y vamos a entonar esta alabanza. Y si hay alguien que en este día quisiera entregar su vida a Cristo, pues le invitamos. La Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque hoy es el día de salvación. Amén.